En los vastos territorios boreales donde los inviernos se prolongan y la vegetación adopta formas austeras, el alce se mueve con una calma que parece propia de la tierra misma. No es una criatura que busque protagonismo, más bien, parece fundirse con el entorno. Este animal, el más grande entre los cérvidos, ha sido parte del equilibrio de los ecosistemas del norte durante milenios. Su figura es reconocible al instante, un cuerpo macizo, extremidades largas y fuertes, y una cornamenta que, en los machos, puede alcanzar una envergadura imponente. Aún así, hay algo reservado en su presencia. No es ruidoso ni dominante, es un habitante que sabe cuándo aparecer y cuándo desaparecer en la espesura. El alce, Alces alces también conocido como elk en Europa, aunque este nombre se refiere a otro animal en América del Norte, está distribuido en las regiones frías del hemisferio norte. Su hábitat se extiende desde las taigas de Canadá y Alaska hasta las profundidades forestales de Escandinavia y Siberia. Lejos de ser un viajero de largas distancias como el caribú, el alce es más bien un caminante constante que conoce bien cada rincón de su territorio. Le atraen las zonas boscosas con acceso cercano al agua como lagos, ciénagas o ríos, lugares donde puede alimentarse y mantenerse fresco durante los meses cálidos. Es común encontrarlo solo, aunque en invierno puede reunirse en pequeños grupos. Esta preferencia por la soledad no es aislamiento, es simplemente una forma de vida. Su tamaño impresiona, un macho adulto puede alcanzar los 2,1 metros de altura en la cruz y pesar más de 600 kilogramos con las hembras siendo más pequeñas. Las astas exclusivas de los machos son renovadas cada año y tienen múltiples usos, desde intimidar a otros machos en época de apareamiento hasta defenderse. Sin embargo, no es un animal belicoso. Su defensa principal es su tamaño y su capacidad para detectar el peligro con rapidez. Su olfato y oído están muy desarrollados y su agilidad, sorprendente para su envergadura, le permite moverse con eficiencia en terrenos difíciles. El alce es también conocido por su resistencia y adaptabilidad a los climas más duros. Durante los inviernos severos, sus gruesos pelajes y capas de grasa subcutánea lo protegen del frío extremo. En algunas regiones como el norte de Rusia pueden soportar temperaturas que descienden a 30 grados Celsius bajo cero sin verse afectados gravemente. Para alimentarse durante el invierno, el alce recurre a una dieta adaptada a las duras condiciones, ramitas, brotes de arbustos y corteza de árboles. Sin embargo, su capacidad para sobrevivir no depende solo de su físico robusto, sino de su habilidad para navegar con agilidad en su entorno. El alce es un nadador excelente, lo que le permite acceder a alimentos en áreas acuáticas como las plantas sumergidas en los lagos o pantanos. Más allá de su presencia física, el alce está profundamente vinculado al paisaje cultural de los pueblos del norte. En muchas mitologías nórdicas y siberianas aparece como símbolo de resistencia, autonomía y conocimiento. Se lo ha representado en petroglifos, relatos orales y tradiciones que aún hoy se transmiten en regiones como Laponia y Yakutia. Para varias comunidades indígenas, el alce no es solo un recurso alimenticio, es parte del entorno espiritual. Su carne, piel y huesos han sido aprovechados con respeto durante generaciones. Incluso el acto de cazarlo, en algunas culturas, está rodeado de rituales que buscan agradecer al animal por su sacrificio. Los pueblos indígenas de América del Norte, como los pueblos nativos de Alaska, también han utilizado al alce de manera integral. Su carne ha sido una fuente esencial de proteínas y sus pieles se han utilizado para confeccionar ropa, mientras que los huesos y cuernos se empleaban en la creación de herramientas y utensilios. Las tradiciones de caza del alce eran cuidadosamente gestionadas basadas en el respeto por el ciclo de vida de los animales. La caza de este majestuoso cérvido no solo proporcionaba alimento y materiales, sino también era una ocasión para una conexión profunda con la tierra, las estaciones y los espíritus de los animales. En los siglos recientes, el alce también ha sido parte de los debates sobre conservación y gestión de fauna. Su población, aunque estable en muchas zonas, es sensible a las alteraciones del hábitat, el cambio climático y el aumento de la actividad humana en sus territorios. En lugares donde ha sido reintroducido o protegido, como algunas regiones de Europa Central, ha demostrado una notable capacidad de adaptación, aunque no sin desafíos. Los esfuerzos para proteger al alce incluyen programas de conservación de sus hábitats naturales y la regulación de las cacerías que en algunos países se realizan bajo estrictos controles. Sin embargo, en áreas donde la urbanización ha avanzado rápidamente, los alces se enfrentan a peligros como accidentes viales y la pérdida de su acceso a los recursos naturales que necesitan para sobrevivir. Por último, hay que considerar su papel ecológico. El alce influye en la composición vegetal de los bosques que habita. Al alimentarse de brotes, cortezas y plantas acuáticas, moldea la regeneración forestal.
Esta relación entre el animal y el entorno es tan antigua como compleja, y aún es objeto de estudio por parte de biólogos que intentan comprender cómo las especies modelan sus propios ecosistemas. El alce no es un símbolo ni un ornamento de la fauna nórdica, es un elemento activo, que deja su huella silenciosa en cada paso que da sobre la nieve o el lodo. La adaptación del alce a los climas fríos y su habilidad para modificar el entorno que habita le han otorgado un rol clave dentro de los ecosistemas boreales. Su influencia sobre el paisaje es esencial para la salud de los bosques que recorre, y su resistencia a las adversidades de la naturaleza lo convierte en un testamento viviente de la tenacidad y la adaptación que el mundo natural requiere para prosperar en los límites más severos. Así comienza nuestro recorrido por la vida de un animal que, sin buscar protagonismo, se convierte en una presencia constante, poderosa y silenciosa en las geografías más frías del planeta. El alce, una de las especies más emblemáticas de los bosques boreales, tiene una presencia inconfundible. Su gran tamaño y sus características astas le otorgan una imagen que no puede ser ignorada, tanto por los observadores humanos como por otros animales que habitan las mismas tierras frías y densas de vegetación. Para entender al alce, es esencial comprender el entorno que lo acoge, pues su adaptación a los climas fríos y su capacidad para sobrevivir en los bosques lo han convertido en un verdadero maestro del camuflaje y de la resistencia. En las vastas regiones del norte de América, Europa y Asia, el alce se desplaza sin prisa entre los árboles, aprovechando la densa vegetación y las costas pantanosas que definen su hábitat. Este animal ha desarrollado características físicas y comportamentales que le permiten prosperar en un entorno que no es tan fácil de habitar. La más destacada es, por supuesto, su grueso pelaje que lo protege de las bajas temperaturas. Durante los meses fríos, la capa de pelo denso y el subpelo lanoso lo aíslan del hielo y la nieve, creando una barrera eficaz contra las heladas. Este pelaje, aunque espeso, tiene una cualidad sorprendente: es capaz de regular la temperatura corporal del alce. En los días más fríos, su cuerpo puede mantenerse a una temperatura más cálida, mientras que en los días más cálidos, el pelaje le ayuda a liberar el exceso de calor. Su tamaño también juega un papel crucial en la supervivencia. Aunque este rasgo lo hace vulnerable a ciertos depredadores, su gran estatura lo protege de animales como lobos y osos, ya que pocos tienen la capacidad de atacarlo directamente. No obstante, la vida del alce no es completamente libre de amenazas. Su hábitat natural está plagado de desafíos. El alce se enfrenta a inviernos implacables y terrenos difíciles que solo los más adaptados pueden conquistar. La nieve profunda y los bosques densos pueden hacer que su movilidad sea más lenta en comparación con otros animales, pero su agudo sentido del olfato y su capacidad para adaptarse a las condiciones lo convierten en un superviviente nato. El alce también se ha especializado en la selección de alimentos que puede encontrar a lo largo del año. Su dieta, rica en hojas, corteza, ramitas y plantas acuáticas, lo convierte en un herbívoro altamente adaptable. En invierno, cuando la comida escasea, los alces se alimentan principalmente de cortezas y ramas más duras que pueden extraer de los árboles como el sos, el abeto o el alerce. Esta dieta también les proporciona los nutrientes necesarios para sobrevivir a las extremas bajas temperaturas. A pesar de que el alce no es un animal particularmente agresivo en cuanto a su dieta, su alimentación a veces afecta el entorno. Cuando los alces consumen grandes cantidades de corteza y plantas, pueden modificar significativamente los ecosistemas de los bosques donde viven. Sin embargo, el alce no depende exclusivamente de la vegetación terrestre para su supervivencia. En ciertas épocas del año, busca las aguas del pantano, los lagos y los ríos. Las plantas acuáticas, que son ricas en nutrientes, representan una parte significativa de su dieta en estas zonas. La capacidad del alce para adaptarse a diferentes fuentes de alimentos es lo que lo hace tan resiliente. Su habilidad para sumergirse en el agua para alcanzar plantas acuáticas es un rasgo notable que no muchos herbívoros poseen. Además, en áreas donde las fuentes de agua son abundantes, los alces pueden llegar a formar pequeñas manadas para alimentarse y beber, especialmente durante los meses más cálidos. En sus desplazamientos, los alces se sirven de su agudo sentido del olfato para localizar fuentes de agua, que es vital para su supervivencia. Las áreas pantanosas y las riberas de los lagos se convierten en puntos clave, no solo para encontrar agua potable, sino también para aprovechar la riqueza en plantas acuáticas. El alce tiene una capacidad sorprendente para detectar estas fuentes de agua, incluso en áreas aparentemente remotas y deshabitadas. Es importante destacar que, a pesar de su tamaño imponente, el alce tiene una increíble destreza para moverse por terrenos pantanosos, con sus grandes patas adaptadas para caminar sobre superficies blandas, lo que le permite acceder a hábitats que muchos otros animales no pueden. A lo largo de las estaciones, el alce también revela su increíble capacidad para adaptarse a las variaciones de su entorno.
En la primavera y el verano, se alimenta de las hojas frescas de los árboles y plantas jóvenes, mientras que en otoño y invierno, se concentra en la corteza de los árboles y los arbustos secos. Esta flexibilidad alimentaria le permite soportar largos periodos de escasez, una habilidad vital para la supervivencia en los fríos climas de los bosques boreales. Además, su metabolismo se ajusta a estas variaciones estacionales, lo que le permite conservar energía cuando el alimento escasea. En términos de comportamiento, el alce es principalmente solitario, lo que refuerza su adaptación a un mundo imponente y aislado. Durante la mayor parte del año, los alces evitan la interacción social, prefiriendo moverse solos por los territorios que han aprendido a dominar. Esto no significa que sean animales inactivos, al contrario, pasan gran parte de su tiempo buscando alimento y defendiendo su espacio vital de otros alces. Las áreas de pastoreo son disputadas con frecuencia, y las interacciones con otros alces son más comunes durante la temporada de reproducción, lo que refleja su enfoque solitario durante el resto del año. El ciclo reproductivo del alce es una de las etapas más fascinantes de su vida, marcando un período de competencia, confrontación y, al mismo tiempo, una lucha por la supervivencia. Al contrario de lo que sucede con muchas especies sociales, el alce mantiene una actitud solitaria durante la mayor parte del año, reservando sus interacciones más intensas para la temporada de apareamiento, que ocurre cada año en el otoño. Durante este tiempo, los machos experimentan un cambio de comportamiento que los lleva a competir intensamente por el derecho a aparearse con las hembras. El cortejo del alce comienza cuando los machos se sienten atraídos por el olor de las hembras en celo. Los machos más grandes y fuertes, con astas prominentes y cuerpos robustos, son los que tienen más probabilidades de atraer a las hembras. Sin embargo, no todo depende de su tamaño, las interacciones entre los machos también juegan un papel fundamental. Los alces machos se enfrentan en duelos espectaculares donde utilizan sus enormes astas como armas para empujarse y luchar por la supremacía. Estos combates, a menudo muy intensos y ruidosos, son una demostración de fuerza y habilidad, y el ganador obtiene el derecho de copular con la hembra en celo. Aunque estas luchas pueden parecer violentas, los duelos son en realidad una forma de evitar lesiones graves. Los alces están diseñados para pelear de manera controlada, evitando ataques directos a las áreas vitales de sus oponentes. En lugar de ser una guerra mortal, el duelo es un enfrentamiento ritualizado que determina la jerarquía y el derecho de reproducción. Una vez que un macho ha vencido a otro, se impone como el líder en la zona, atrayendo la atención de las hembras y asegurando su lugar en el ciclo reproductivo. Las hembras, por su parte, también juegan un papel crucial en el proceso de selección sexual. Aunque no participan directamente en los combates, su comportamiento durante la temporada de apareamiento puede influir en la dinámica de la competencia. Las hembras suelen permanecer cercanas a los machos más fuertes, mostrando preferencia por aquellos que han demostrado su capacidad de lucha y dominio. Esta selección natural asegura que los alces más aptos y saludables sean los que transmitan sus genes a la siguiente generación, manteniendo la robustez y la supervivencia de la especie. El proceso de copulación es breve pero significativo. Después de un enfrentamiento, el macho dominante se empareja con la hembra y tras un corto período de gestación, la hembra dará a luz a una cría. La gestación de un alce dura aproximadamente 230 días, lo que significa que las crías nacen a principios de la primavera, justo cuando el clima comienza a mejorar y las fuentes de alimento se vuelven más abundantes. Este sincronismo asegura que las crías tengan acceso a recursos suficientes para su desarrollo y crecimiento, un factor clave para su supervivencia en las condiciones adversas del norte. Una vez nacidas, las crías, llamadas becerros, dependen de la protección y la alimentación de su madre para sobrevivir durante los primeros meses. Aunque los alces machos no participan en la crianza de los jóvenes, las madres son protectoras y dedicadas, guiando a sus crías por los bosques y pantanos hasta que son lo suficientemente grandes y fuertes para valerse por sí mismas. Durante los primeros días, los becerros son muy vulnerables, y la madre se asegura de que se mantengan ocultos en la vegetación densa para evitar depredadores. Los becerros permanecen junto a sus madres durante el primer año, aprendiendo a alimentarse, desplazarse y detectar peligros en su entorno. El ciclo de vida de los alces es un testimonio de la lucha por la supervivencia. Desde el momento en que nacen hasta que se convierten en adultos, enfrentan numerosos desafíos. El proceso reproductivo, aunque relativamente corto en comparación con el ciclo de vida del animal, tiene una gran importancia para el futuro de la especie. La competencia entre machos, la crianza de las crías por parte de las hembras y la interacción entre los individuos durante este tiempo son factores fundamentales que aseguran la continuidad de la población de alces en el mundo natural.
Este proceso, que parece casi rutinario para los alces, es el resultado de siglos de evolución y adaptación a su entorno. La capacidad de los alces para reproducirse exitosamente en sus hábitats fríos y boscosos ha sido crucial para su supervivencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, el futuro de esta especie no está asegurado. Factores como el cambio climático, la caza y la destrucción de hábitats naturales pueden poner en peligro su existencia. A pesar de ello, el alce sigue siendo uno de los animales más representativos de las regiones del norte, un testimonio viviente de la resiliencia y la belleza de la naturaleza. El hábitat del alce se encuentra principalmente en los bosques boreales y los pantanos de las regiones más frías del planeta. En estos entornos donde las temperaturas pueden caer drásticamente durante el invierno, el alce ha desarrollado una serie de adaptaciones físicas y comportamentales que le permiten sobrevivir a condiciones extremas. Su cuerpo grande y robusto es el resultado de millones de años de evolución, adaptándose a un ecosistema caracterizado por largas temporadas de frío y nieve. Una de las características más destacadas del alce es su pelaje grueso, que se compone de dos capas, una capa interna de pelusa densa, y una capa externa de pelo largo y áspero. Esta doble capa actúa como una excelente aislante térmica, manteniendo al alce cálido incluso en los fríos días invernales. Su pelaje, que es de color marrón oscuro, se adapta a las estaciones, volviéndose más espeso en invierno para brindar una mayor protección contra el viento y la nieve. Sin embargo, no solo su pelaje lo protege del frío, sino también su tamaño. El gran volumen de su cuerpo, combinado con la grasa subcutánea, ayuda a retener el calor y a minimizar la pérdida de energía en un entorno tan hostil. Además de su pelaje, el alce ha desarrollado patas largas y musculosas que le permiten atravesar terrenos difíciles. En las zonas boscosas y pantanosas donde habita, el alce debe ser capaz de moverse con facilidad a través de la nieve profunda y los suelos fangosos. Sus pezuñas anchas funcionan como un par de raquetas, distribuyendo su peso de manera que evita que se hunda en la nieve o el barro. Esta característica es especialmente útil durante el invierno, cuando las nevadas pueden ser intensas y las temperaturas extremadamente bajas. El alce es también un animal de hábitos migratorios, aunque en menor medida que otras especies. En regiones con inviernos extremadamente fríos, los alces pueden desplazarse hacia áreas más bajas o menos nevadas durante los meses más fríos. Sin embargo, estos movimientos no son tan largos como los de otras especies migratorias. Prefieren permanecer en su territorio habitual, siempre que el acceso al alimento y agua sea suficiente para su supervivencia. El alce es un herbívoro que se alimenta principalmente de una dieta basada en vegetación leñosa, como ramas, hojas y corteza. Durante los meses más cálidos, el alce consume hierbas y plantas acuáticas, pero en invierno, cuando las fuentes de comida verde escasean, se ve obligado a alimentarse de brotes y cortezas de árboles. Esta dieta le proporciona los nutrientes necesarios para mantener sus niveles de energía, aunque el alce también se ve obligado a gastar grandes cantidades de energía para encontrar alimento durante los fríos meses de invierno. Para sobrevivir, los alces deben ser muy eficaces en la búsqueda de comida, y su agudo sentido del olfato les permite localizar fuentes de alimento bajo la nieve. Además, su capacidad para procesar grandes cantidades de materia vegetal les permite sobrevivir a pesar de las limitadas fuentes de nutrición que tienen a su disposición en los meses más fríos. A pesar de su tamaño y resistencia, el alce no está exento de amenazas en su entorno. Los depredadores, aunque escasos debido al tamaño y la fuerza del alce, representan una amenaza real, especialmente para las crías. Los lobos y, en menor medida, los osos son los principales depredadores naturales de los alces. Sin embargo, las amenazas más graves provienen del impacto humano. La deforestación, la caza y la fragmentación del hábitat son factores que han puesto en peligro la estabilidad de las poblaciones de alces en algunas regiones. Las actividades humanas han reducido el acceso del alce a hábitats adecuados, lo que ha generado tensiones en las comunidades de alces, especialmente en las áreas cercanas a la urbanización. El cambio climático también está alterando el hábitat natural del alce. Las temperaturas globales más cálidas han provocado una disminución de la cantidad de nieve en algunas regiones, lo que afecta a la disponibilidad de su fuente primaria de alimento, como las plantas acuáticas. Además, las condiciones de calor extremo pueden provocar estrés térmico en el alce, ya que su cuerpo está perfectamente adaptado a las bajas temperaturas. Estas alteraciones en el clima pueden tener un impacto negativo en la salud y la población del alce a largo plazo, ya que los alces no están bien equipados para lidiar con climas cálidos. Para combatir estos problemas, las organizaciones de conservación y las autoridades locales han implementado diversas medidas, como el monitoreo de las poblaciones de alces, la regulación de la caza y la restauración de hábitats naturales.
En algunas áreas se han establecido zonas protegidas donde los alces pueden vivir sin la amenaza de la intervención humana directa. Estas iniciativas son esenciales para preservar la biodiversidad y garantizar que las futuras generaciones de alces puedan continuar jugando un papel importante en los ecosistemas del norte. El alce ha sido una figura prominente en diversas culturas humanas a lo largo de la historia, simbolizando desde el poder hasta la resistencia. En muchas culturas indígenas de América del Norte, el alce ha sido considerado un animal sagrado, un símbolo de fuerza y liderazgo. En el norte de Europa, especialmente en Escandinavia, el alce ha jugado un papel similar, representando la conexión con los bosques y las antiguas tradiciones. Estas culturas han dejado un legado de historias, mitos y leyendas que narran la importancia del alce en su vida diaria. En el ámbito de la caza, el alce ha sido un recurso vital para muchas comunidades del norte, especialmente para los pueblos indígenas que dependían de su carne, piel y huesos para su supervivencia. A lo largo de los siglos, las técnicas de caza han evolucionado, pero el alce siempre ha sido considerado una presa de gran valor debido a su tamaño y la cantidad de recursos que proporciona. Sin embargo, la caza excesiva ha sido un factor crítico en la disminución de algunas poblaciones. A medida que las sociedades han evolucionado y las leyes sobre la caza se han fortalecido, la gestión de las poblaciones de alces se ha vuelto esencial para garantizar que los ecosistemas no sufran. En la actualidad, el alce sigue siendo un atractivo turístico en muchas regiones del mundo. El avistamiento de alces en su hábitat natural es una actividad que atrae a miles de turistas cada año, especialmente en países como Canadá, los Estados Unidos y algunas zonas de Europa del Este y Escandinavia. Estos animales se han convertido en una atracción económica importante para muchas áreas rurales, impulsando el ecoturismo y creando una industria vinculada a la observación de la vida silvestre. Sin embargo, este tipo de turismo debe ser cuidadosamente gestionado. La presencia constante de turistas y el contacto con los seres humanos pueden generar estrés en los alces, lo que puede afectar su comportamiento, su salud y su capacidad para reproducirse. Por otro lado, el alce también desempeña un papel crucial en la conservación de los ecosistemas. Como herbívoro, el alce ayuda a controlar el crecimiento de la vegetación en los bosques, evitando que algunas especies de plantas crezcan de manera desmesurada. Esto crea un ambiente más equilibrado para otras especies que comparten su hábitat. Los alces también influyen en las dinámicas de las especies de carnívoros que dependen de ellos como fuente de alimento. Sin embargo, si las poblaciones de alces no son gestionadas adecuadamente, pueden llegar a sobrealimentar ciertos tipos de plantas y alterar el equilibrio natural de los ecosistemas. A pesar de su presencia constante en la vida humana y su importancia ecológica, el futuro del alce no está exento de desafíos. El cambio climático es una de las principales amenazas a la que se enfrenta esta especie. A medida que las temperaturas globales aumentan, los hábitats tradicionales de los alces, especialmente en el norte, se ven alterados. El alce, que está adaptado a climas fríos, podría enfrentarse a dificultades si el clima de sus hábitats cambia demasiado rápido. Los inviernos más cálidos podrían afectar la disponibilidad de su alimentación y alterar sus patrones migratorios y reproductivos. Además, la creciente deforestación y la expansión de las zonas urbanas dificultan el acceso a sus hábitats tradicionales y limitan las áreas donde pueden vivir y alimentarse. La amenaza del cambio climático no solo afecta a los alces, sino también a la flora que constituye su fuente de alimentación. Muchas de las plantas que los alces consumen dependen de las condiciones frías y húmedas, y su desaparición podría tener un impacto directo en la supervivencia de los alces. Por lo tanto, es fundamental que se tomen medidas para mitigar el cambio climático y proteger los hábitats naturales de los alces. Además de las amenazas naturales, el alce también enfrenta riesgos derivados de la actividad humana. Las colisiones con vehículos son una de las principales causas de muerte en algunas regiones, especialmente en áreas donde las carreteras cruzan sus rutas migratorias. Las comunidades locales y los gobiernos deben trabajar para implementar medidas de seguridad, como vallas y señales de advertencia, para reducir el número de accidentes. También es importante que las políticas de conservación del alce se centren en la protección de sus hábitats y en la regulación de la caza, de manera que las poblaciones no se vean amenazadas. En la actualidad, los esfuerzos de conservación se están centrando en una combinación de monitoreo de las poblaciones, educación pública y creación de áreas protegidas para los alces. Las áreas protegidas y los parques nacionales proporcionan un refugio para las especies de alces donde pueden vivir sin la amenaza constante de la caza o la destrucción de su hábitat. Los programas de monitoreo también ayudan a seguir de cerca las poblaciones de alces y a identificar cualquier posible amenaza que puedan enfrentar.
El alce no solo es un símbolo de la naturaleza salvaje del norte, sino que también es un recordatorio de la necesidad urgente de tomar medidas para proteger los ecosistemas naturales. La historia del alce y su relación con la humanidad nos muestra cómo una especie puede ser a la vez vital para la naturaleza y un componente esencial de la vida humana. Para garantizar que el alce continúe siendo una parte integral de los paisajes del norte, es necesario un compromiso continuo con la conservación y el respeto por su espacio natural. En conclusión, el alce sigue siendo un emblema de la naturaleza capaz de sobrevivir en condiciones extremas y de inspirar a aquellos que lo observan. Aunque enfrenta amenazas como el cambio climático y la intervención humana, los esfuerzos de conservación y la conciencia pública pueden ayudar a asegurar un futuro para esta especie. Al cuidar de los alces y de los ecosistemas que habitan, también estamos cuidando el futuro de nuestra propia relación con la naturaleza. El alce, como una de las especies más icónicas de los bosques del hemisferio norte, ha sido objeto de numerosos estudios científicos a lo largo de los años. La investigación sobre esta especie no solo se centra en su biología y ecología, sino también en los desafíos de conservación que enfrenta en el contexto de un mundo cada vez más afectado por el cambio climático y la actividad humana. Uno de los enfoques más importantes de la investigación científica sobre el alce es la comprensión de su comportamiento y sus patrones de migración. Debido a su tamaño y a su capacidad para recorrer vastas distancias, los alces tienen un impacto significativo en el ecosistema de su entorno. Los estudios han revelado que su migración y sus hábitos de alimentación están profundamente influenciados por las condiciones climáticas, lo que les permite adaptarse a cambios estacionales en la disponibilidad de alimentos y a las variaciones en la temperatura. Los investigadores también han estudiado el papel del alce en la estructura del ecosistema forestal. Al ser herbívoros, los alces tienen un impacto directo sobre la vegetación que consumen, lo que a su vez afecta a otras especies que dependen de las mismas plantas para alimentarse. Por ejemplo, el consumo de los brotes de árboles jóvenes por parte de los alces puede limitar el crecimiento de los bosques en ciertas áreas. Esto crea una dinámica compleja, en la que el alce influye en la diversidad de especies vegetales y animales en el bosque. Además, algunos estudios han demostrado que los alces son esenciales para el mantenimiento de ciertos hábitats para otras especies de animales, al evitar que algunas plantas crezcan en exceso y suprimas hábitats clave para otras especies. En cuanto a la biología del alce, los científicos han investigado la genética de la especie, buscando entender las variaciones genéticas entre las poblaciones de alces en diferentes regiones. Este conocimiento es crucial para desarrollar programas de conservación efectivos, ya que la diversidad genética ayuda a garantizar la salud a largo plazo de una especie. En algunos lugares, las poblaciones de alces se han visto afectadas por la consanguinidad debido a la fragmentación de sus hábitats, lo que podría poner en riesgo la viabilidad genética de la especie. Los estudios genéticos ayudan a identificar estos riesgos y a diseñar estrategias para mejorar la conectividad de los hábitats y reducir la fragmentación. La investigación también ha arrojado luz sobre la fisiología del alce y su adaptación a los climas fríos. A lo largo de los siglos, el alce ha desarrollado una serie de adaptaciones físicas que le permiten sobrevivir en los duros inviernos de las regiones del norte. Su grueso pelaje de invierno, compuesto por una capa interna de pelusa y una capa externa de pelos largos y resistentes al agua, lo aísla del frío. Además, las patas largas y fuertes del alce le permiten moverse por la nieve profunda en busca de comida, mientras que su amplio hocico está diseñado para olfatear y localizar alimentos, incluso en condiciones de baja visibilidad. Otro aspecto importante de la investigación científica sobre el alce es el estudio de las enfermedades que pueden afectar a la especie. Los alces son susceptibles a una serie de enfermedades parasitarias y virales que pueden debilitar sus poblaciones. Una de las más preocupantes es la enfermedad de la encefalopatía espongiforme crónica, CEC, también conocida como mal de las vacas locas, que ha afectado a varias especies de cérvidos. Aunque esta enfermedad aún no ha tenido un impacto significativo en las poblaciones de alces, su presencia representa una amenaza potencial para la salud de la especie. Los estudios de epidemiología y las investigaciones sobre la transmisión de enfermedades entre especies son cruciales para monitorear y controlar posibles brotes. Además, el cambio climático es un área de creciente preocupación en la investigación sobre el alce. A medida que las temperaturas globales aumentan, los alces podrían verse obligados a adaptarse a nuevos patrones de clima y disponibilidad de alimentos. En algunas regiones, el cambio climático ya está alterando los ciclos de crecimiento de las plantas que constituyen la principal fuente de alimento del alce. Además, el aumento de las temperaturas podría modificar sus hábitats forzándolos a desplazarse hacia nuevas áreas para encontrar las condiciones adecuadas para su supervivencia.
La interacción entre el alce y los seres humanos también ha sido objeto de investigación. El conflicto entre los alces y las actividades humanas como la agricultura, la silvicultura y la construcción de infraestructuras ha aumentado en las últimas décadas. Los alces a menudo se encuentran en territorios en los que las actividades humanas son frecuentes, lo que puede resultar en la destrucción de su hábitat y en un aumento de las colisiones entre vehículos y alces. La gestión de estos conflictos es un área clave de investigación que implica tanto la creación de barreras físicas como el diseño de caminos más seguros, como el estudio de los patrones de comportamiento del alce para reducir los riesgos de accidentes. El alce también se encuentra en el centro de muchos estudios sobre la biodiversidad y la conservación de especies en peligro. Como mencionamos anteriormente, los alces influyen en la estructura de sus ecosistemas, lo que hace que su conservación sea esencial para mantener el equilibrio ecológico de las regiones en las que habitan. Investigaciones en áreas protegidas y parques nacionales han demostrado que la protección de los hábitats de los alces no solo beneficia a la especie misma, sino también a muchas otras que dependen de los mismos recursos. Finalmente, el alce sigue siendo un objeto de fascinación para la ciencia y la cultura popular. Desde los documentales naturales hasta las investigaciones científicas más detalladas, este majestuoso animal continúa siendo una figura central en la comprensión de los ecosistemas del norte. A medida que avanzan las tecnologías y las metodologías científicas, es probable que se descubran más detalles sobre su biología, comportamiento y relación con el entorno.